venimos a dar cátedra de verdad. Hoy el programa va a ser sumamente para enseñar, porque es que hay personas que tienen el don de transformar con la palabra, personas que enseñan que hablar correctamente no solamente es pronunciar buenas palabras, sino creer en ti y creer en lo que estás diciendo. Así es, Liz, y es por ello que nuestra invitada de hoy, que ha dedicado más de 2 décadas a formar niños, jóvenes, docentes, profesionales, los ayuda a descubrir el poder que hay en esa voz que tenemos cada uno. Y oye, trántenos bien hoy, porque tenemos mucho miedo. Y es que nuestra invitada es especialista en lingüística, es actriz, es directora de teatro, es también mentora en expresión y oratoria. Wow, son muchas cosas, Yali. Y sobre todo creadora de un proyecto. Así es, el proyecto Habla y Lee, que nos viene a enseñar a hablar todo lo concerniente al proyecto, porque te vamos a enseñar cómo hablar correctamente y cómo expresar bien las palabras. Así es, y sin más preámbulos, con ustedes y con nosotros, Felicia Guzmán. Un gran preámbulo, Felicia, bienvenida. Sí, gracias. Realmente tenemos miedo porque ya, wow, pensamos que hablamos bien, pero hoy tú vienes a ponernos ese asterisco en cada expresión y en cada expresión corporal también. Sí. Porque la expresión corporal habla. Totalmente. El cuerpo es también parte de la palabra. Y en tu perfil veíamos que también es parte importante la imagen. ¿Qué significa la imagen a la hora de presentar un proyecto o al momento de conversar con una persona determinada? Yo diría, depende, porque ¿qué imagen? La imagen sonora, la imagen gestual, la imagen fónica. Ya empezó nuestra primera clase. ¿Qué no, tipo de imagen? Sí, porque las palabras son imágenes. Y la forma en que la decimos también crea otra imagen. Claro. Si ambas imágenes están en consonancia, entonces se convierten en una y facilitan la comunicación y por tanto la interpretación se da exactamente como ese emisor lo desea. Pero a mí me gustaría que antes de entrar en materia, porque lo que viene es fuerte, conozcamos un poco de esa Felicia Guzmán, que nacida y criada en un sector muy popular de Villa Altagracia. Cuéntenos un poco brevemente sobre Felicia, la Villa Altagraciana. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo dejé muchas cosas para venir. Importante. Sí, tenía varias mentorías, gracias al universo. Pero me dijeron que era de aquí y yo dije, voy. Yo soy de Villa Altagracia, viví aquí hasta los 13 años, 14 promedio. Y casi toda mi familia también es de aquí. Yo fui la primera persona que formó un ballet folclórico infantil en Villa Altagracia. A los 9 años ya yo tenía mi ballet folclórico. Madre y a mía. los 11 años ya hacíamos presentaciones en todo el barrio. Entonces mi vida pedagógica empieza ahí. Ya a los 13 años yo era maestra de folclore en el Colegio Montessori de Ramonita Emiliano Aracena. Sí, que actualmente es el Ave María, ¿verdad? Mis primeros Colegio años Ave María. Ave María. fueron en ese colegio, mis primeros Sí. años. Así es. Y ya que menciona sobre sus pininos con el folclore de Villa Altagracia, ¿hubo algún arte en específico o algún oficio, aparte del folclore, que haya marcado tu vida en nuestro pueblo? Yo pienso que en el pueblo fue el ballet folclórico, la danza folclórica, porque primero me formó en algo que no es solamente popular, sino que me dio la oportunidad de ir a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Wow. Yo fui a inscribirme a la Escuela Nacional de Danza. Y en ese momento, Visión Mundial estaba dirigido por Robert Bueno, a quien le agradezco muchísimo, ojalá y esté viendo este programa, porque él me dijo, estudia en un lugar serio, un lugar donde tú te vayas a ser una profesional, danza. Visión Mundial me quería ayudar y entonces yo decidí ir allí. Llegué y me había pasado con un año y me puse a llorar. Como ya yo actuaba en algunas de las actividades del colegio, de la iglesia, yo estaba en el coro, yo estaba en todo. Me despatillaba, bailaba, brincaba, saltaba, cantaba. Y entonces alguien me dijo, pero usa teatro. Y yo digo, bueno, vamos. Y ahí me quedé. Entonces, la oportunidad de estar en folclore me dio
el brinco a la Escuela Nacional de Arte Dramático y ahí empezó mi historia. A una corta edad. Si pudiéramos ir a ese tiempo y ver en tus familiares, bien sabemos que cuando uno es niño, a veces esas especialidades, por así llamarla, en nuestra familia lo ven raro, porque siempre ven, va a ser administradora, va a ser mercadóloga, perdón a mis colegas, pero eso, las artes, es una especialidad con prácticamente que se nace con ello. ¿Qué decía tu familia al verte tan interesada en ese aspecto? Yo tuve una dicha enorme porque yo, desde que nací, yo bailaba. Por eso hay muchas personas que se extrañan de que yo no me haya dedicado a la danza. Sin embargo, en mi trabajo teatral, cuando yo hago teatro, cuando yo actúo usualmente, utilizo el cuerpo y la danza siempre está de alguna manera, pero la danza folclórica, porque eso es lo que yo realmente aprendí, aunque en algún momento hice algo de contemporáneo, pero mi especialidad en ese momento era el folclore. Entonces, ¿qué yo digo? Yo fui privilegiada, mi familia siempre estuvo de acuerdo con que yo me dedicara a eso. Tenía mucha fe en mí, más de la que yo tenía, aunque yo tenía muchísima, pero lo de ellos era exorbitante. Y siempre me apoyaron, yo gozo de eso. Mi familia es mi fan, mi familia es apoyo, nunca se ha cuestionado que yo me dedique a otra cosa, no. Siempre he tenido apoyo desde jovencita. ¿Has participado en alguna obra o algún proyecto de esa índole que puedas mencionar? Sí, yo egresé de la Escuela Nacional de Arte Dramático en el año 2006. Desde ahí yo he participado en obras, hice mi primera obra como directora en el 2009, participé antes de graduarme en una película llamada Viajeros y luego la guionista fue al set, me vio y me dijo, yo quiero que tú hagas la nana de Jenna Saibar, el niño. Yo hice ese personaje, fue muy breve, pero fue maravilloso porque yo salgo de hacer un extra. Espérate. Pero eso no Esa parte no está. Me encanta. Eso no me lo dijeron. Tienes que dosificarnos las Despacio. informaciones para poder digerirlo. Continúa. Sí, entonces hicimos la película, yo era estudiante, me dieron el permiso en la escuela de estar, y allí fue la guionista, Tanya, y me dijo, yo quiero que tú hagas el personaje de la nana, tienes esa frescura, el perfil, como esa carita que se parecía incluso a ella. Hicimos una escena, yo salgo en la película en una escena. Pero me gustó porque fue mi primera experiencia formal. Entonces, después de ahí, participé en una obra teatral en el 2007 llamada Hey Hey el tercer día. Tuvimos muchas nominaciones a los premios Cassandra en aquel momento, hoy llamados el premio Soberano, ¿verdad? Entonces, ahí tuve ese momento importante. Y de ahí ya entonces dirección de obras, y en algunos momentos algunas participaciones. Después vino una película llamada, bueno, tiene dos nombres, Verdad o Reto, dirigida por Suzette Reyes, y luego también se llama Lluvia en Primavera, esa película. Y luego ya me he dedicado a coachar actores. Quiero el próximo año traer un proyecto teatral, porque he estado un poquito lejito por temas de salud y de preparación. Sí, porque el teatro requiere preparación. Sí, pero yo estaba formándome en esto que estamos haciendo ahora todos estos años, maestrías, licenciaturas, y ahí he estado un poco desaparecida. Y hablando de preparación, eres especialista en lingüística. Sí. ¿Qué es la lingüística y qué influye la lingüística, tanto esa como la oratoria? Bien, cuando yo entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo tenía dificultad para pronunciar. Yo no pronunciaba la R, era imposible. Yo era aquí lo que llamaban, exacto. Pero en mi caso era una especie de rotacismo. Okay. Y tenía el landacismo también. Entonces me decían media lengua, que eso es lo que popularmente hace la gente, llamar media lengua a aquellas personas que no pueden pronunciar la R. Entonces también me comía las S, como mayoría de los dominicanos. Es decir, que estamos hablando con una persona que tenía... que vivió. Vamos a decir, no podemos llamarle errores, sino esas condiciones al hablar. Totalmente. Entonces yo
repruebo el examen de actuación, los maestros me dicen, es que no es un tema de tu interpretación, hay muchísimo talento, pero tienes que tener una dicción adecuada para promoverte en el examen. Y le dije, ¿qué tengo que hacer? Mi profesor, Servio Uribe, me dio varios ejercicios, el lápiz para mejorar la articulación, y el ejercicio que cambió mi vida fue el de la lectura. Entonces me dijo leer en voz alta todos los días, por lo menos de 5 a 15 minutos. Y usar el lápiz y leer con él y después leer sin él y escucharte. Eso cambió mi vida. A mí me dijeron que lo hiciera 15 minutos. Y ustedes saben que todo aquel que ama tanto como yo amaba, yo tomaba... No, eso fue poco lo que estás diciendo. Déjame contarte que es más de ahí. Yo me tomaba, señores, 4 horas. Mi familia creyó que yo me estaba volviendo loca. Mi mamá dijo, ella se volvió loca, y mi padrastro también. Yo me enfoqué tanto en eso que al mes ya yo sonaba diferente. Y al año ya yo pronunciaba las R's sin tanta dificultad. Sin embargo, me quedaba el landacismo. A los 3 años, yo fui la que hice la maestría de ceremonias de mi graduación, de mi festival, que es la graduación que tenemos los estudiantes de teatro en aquel momento. Y me eligieron como el personaje, a través de un personaje hicimos la conducción del evento. Y esa fui yo, la que no hablaba, yo hablaba muchísimo, sí. La que hablaba con todas esas dificultades. Y es ahí donde yo decido que fui el instrumento de ese conocimiento y dije, si yo lo pude, claro, ¿quién no? Si yo pude, que no había leído un libro en mi vida con 16 años, en mi familia yo no veía a nadie leer, y la Escuela Nacional de Arte Dramático fue quien me enfrentó y me dijo, ahí está el mundo para ti. Así que nunca voy a dejar de mencionar a esos profesores que me inculcaron la lectura, que me dieron esos primeros momentos y que transformaron mi historia. Ciertamente hay una gran diferencia entre no tomar las críticas como solo una crítica para dañar, totalmente, sino aprender de ella y como dices, la lectura, la oratoria y el tener esa conducción escénica ciertamente te asegura. Eres formadora para sí, otros profesionales, para adolescentes también. Tienes ya luego de haber aprendido de manera empírica, ¿verdad? ¿Te has formado, tienes algo que te acredita? Discúlpame, pero la gente por lo general pregunta, yo quisiera aprender o quisiera estudiar con ella, pero ¿qué le acredita a ella para poderme enseñar, aparte de tu historia? Cuando yo egreso de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que ya tengo un background que es, yo soy actriz y teatrista, ya manejamos algunos elementos y tenemos toda la propiedad porque a nosotros nos dan una asignatura de pedagogía, ya podemos hasta enseñar teatro. Y hay una parte de la actuación que trabaja la dicción, el discurso y por supuesto la expresión escénica, los medios escénicos y todo eso. Usualmente los actores hacen ese trabajo. Pero yo quería más. Yo decía, yo quiero formarme como maestra, yo quiero estudiar educación, saber cómo se hace científicamente eso. Y la carrera que más se acercaba a eso era la lingüística y la literatura, porque ahí se estudia cómo se construye el discurso, desde la palabra, desde los elementos gramaticales, cómo nace eso que yo quiero decir. Esa comunicación nace primero en una concepción de la palabra y luego se va a comunicar. Entonces yo tengo ya las herramientas del teatro, de lo escénico, algunos elementos de la dicción, de la articulación y todo eso. Entonces yo digo, falta la palabra. ¿Cómo yo trabajo la palabra? Entonces elijo educación, mención lingüística y literatura. Y es allí donde lo que aprendí de actuación con la literatura. Entonces inicio en algunos colegios a impartir la asignatura de apreciación y producción literaria, y también impartía teatro y educación artística. Entonces lo que yo hacía era que lo mezclaba y de ahí salía algo muy bonito. De hecho hay un colegio donde trabajo que se llama Colegio Escuela Nueva, un espacio maravilloso que me ha dado la oportunidad de desarrollar ese proyecto. Y el colegio, allí con tía Karina, en conjunto conmigo, preparamos
una asignatura que se llama ARO, Análisis, Redacción y Oratoria. Entonces, en esas áreas, nosotros formamos a los estudiantes, adolescentes, a que trabajen la redacción, pero el pensamiento crítico, la estructura del discurso y luego la emisión, que sería ya la oratoria. Y es que hablaste un poco de mi próxima pregunta. Y chocamos día a día con muchos profesionales que, aún siendo buenos en sus áreas, tenemos, me incluyo, porque áreas de oportunidades, claro. Podemos falsear o podemos cometer errores a la hora de la redacción y el tema del uso de los signos de puntuación y la buena escritura. ¿También incluyes en tus programas? Son espacios distintos. Por ejemplo, en Felicia Habla y Lee hay siempre espacio para eso. Eso se hace de manera particular cuando llega un estudiante con esas dificultades, se le ofrece un espacio para trabajarle esa oratoria. Pero, chicas, me gustó mucho la pregunta porque me da oportunidad para explicar algo. Cuando llega alguien que tiene dificultad para pronunciar en términos de sonidos, de fonética, pero lo que yo llamo la ortografía oral, porque hay una ortografía oral. Esos signos que están ahí en escritura tienen la función de oralizarlos, porque la ortografía empieza en la oratoria. Porque primero yo pronuncio esa sílaba fuerte y luego hago una regla que dice si la tengo que tildar o no. Primero empieza cómo suena y después cómo la escribo. Y la literatura primero fue oral y después escrita. Entonces, aunque no lo creamos, eso es como de la mano que va siempre. Es un maridaje perfecto. Entonces, llegan estudiantes con dificultades para pronunciar correctamente las palabras en temas de tildación y definitivamente le referimos a que haga un curso básico de ortografía y le ayuda muchísimo. ¿Cuántos años lleva Felicia siendo docente? 20, yo llevo más de 20, lo que pasa es que me gusta decir 20 como para suavizar. Pero usted no se ve tan Pero a los 13 años yo le dije que ya yo estaba en un colegio. Es que dígame no eso, yo tengo 40 años, me encanta decirlo. Sí, porque estoy en las 4 décadas. Dicen que es la época de la libertad y yo me siento así como con ese gozo, claro, con esa vida. Eso es importante. Pero a los 13 años inicia, digamos que empíricamente. Exacto. Pero ya oficialmente... No, ni tan empírica, porque aquí vino un diplomado que lo dirigió Visión Mundial y vinieron grandes profesionales que luego fueron mis maestros en la escuela también. Y yo me formé en ese diplomado que era de animación sociocultural y educación artística. Y yo aprendí todas esas herramientas que ya estaba empleando. Yo era la única niña, todos los demás eran personas más grandes. Pero como yo estaba con un grupo folclórico, decidieron darme esas herramientas para que yo las implementara. Así que yo era maestra antes de graduarme por práctica y ya tenía formación, no en licenciatura porque la hice después, sí, claro. Pero ya yo cuando entré a la escuela ya yo tenía ese diplomado. Y en todos esos años, ¿qué ha descubierto que limita más a las personas a la hora de aprender? Bueno, yo sé la respuesta. Vamos a ver. Tú lo acabas de explicar. Primero, el interés. Uh-huh. Segundo, primero descubrir qué problema tienes. Muy descubrir bien. Tu debilidad. Saber, lo primero es identificar que hay una dificultad. Porque cuando yo la identifico es que yo me puedo interesar en mejorarla. Si yo no sé que tengo una dificultad, yo no voy a interesarme porque ¿para qué? Entonces ese es el primer punto. Descubrir, saber que te falta algo o que tienes que mejorar algo. Después, decidir que lo quieres trabajar. Y luego hacer conciencia y buscar esos espacios apropiados para aprender. Y luego, porque puedes ir a aprender, formarte, pero si no lo pones en práctica, no hiciste nada. Realmente tu historia me ha fascinado porque lleva un poco de lo que nosotros queremos transmitir con este programa, que es mostrarle a la gente que sí se puede, sí, y que todo con esfuerzo se puede lograr. ¿Cómo descubriste que el enseñar y que ayudar a otros a mejorar esa debilidad era tu pasión? Yo no leía hasta antes de los 16 años, como le decía ahorita, antes de entrar a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y cuando
yo empiezo a leer, empiezo a descubrir un mundo tan interesante, tan mágico. Mejora mi autoestima, me empiezo a sentir mucho mejor, empiezo a conocer el mundo, a despertar esa curiosidad, empiezo a llamar la atención de personas que para mí eran personas interesantes, empiezan a abrirse caminos y yo decía, esto lo es todo. Aprendí que la lectura daba conocimiento y que el conocimiento daba libertad y que las fronteras de la pobreza no estaban ahí. El conocimiento te quita estatus social y te vuelve un universal. O sea, las fronteras del estatus social las interrumpen. Las fronteras de la estética, las fronteras de lo económico. Yo creo fielmente que leer me abrió las puertas del mundo. Cuando una persona lee, tiene más posibilidades para mejorar al hablar. Pero no porque hable bonito, sino porque tiene contenido. Y luego, si se forma esa estructura fónica, ese discurso, esa oratoria, entonces ya está todo. Tengo el poder de hacer que las personas hagan lo que yo quiera. Y cuando la lectura se encontró con la oratoria, entonces yo dije, lo tengo, aquí lo tengo. Entonces yo quiero que todo el mundo descubra lo que yo encontré. Yo estoy fascinada, yo creo que estoy tomando las clases de las que hablamos hace un rato. Ya, tú no ya lo vas a yo estoy tomando ahora porque realmente es interesante ver cómo ya yo estoy tomando una introducción de esas clases que usted da y es importante ver cómo no solamente es hablar, Exacto. sino complementar una serie de elementos. Me gustaría hacerle una pregunta sobre otra carrera que usted ha iniciado, que me parece que se relaciona, pero quisiera escucharlo de su voz. La psicología. Inicia a estudiar psicología porque ¿qué oportunidad vio fortaleciendo su currículum con psicología? Yo empiezo con el teatro, ¿verdad? La actuación. De la actuación me doy cuenta que quiero enseñar y que necesito la herramienta de la palabra, la estructura de la palabra, la fonética, lo morfológico y demás. Lo adquiero cuando estudio la licenciatura en lingüística y literatura. Decido hacer una maestría para llevarlo a máximo nivel y poder enseñar en otras universidades, por ejemplo, en otros espacios de formación. Hago una maestría en literatura y en el mismo momento que inicio, digo, yo necesito entender cómo el cerebro organiza todo esto. Porque ya yo tengo la palabra, ya yo tengo lo intelectual, ya yo tengo lo informativo, pero yo necesito más. Cómo yo le trabajo el miedo escénico a una persona que tiene pánico. El pánico es una patología, una condición, una conducta. Entonces eso no se trabaja simplemente con las técnicas de actuación, con las técnicas lingüísticas. Hay algo más, entonces yo no puedo hacer una intervención. Ahora mismo no es que estoy haciendo la intervención como psicóloga, pero ya como estudiante tengo algunos conocimientos que los integro ahí y eso me hace ser un poco más empática con el estudiante, con la persona y que tiene la situación y puedo ser mucho más abundante en la dificultad, en el área de mejora. Entonces ya yo había estudiado locución, maestría de ceremonias, ya técnicamente tenía todo y me faltaba el cerebro, donde se ejecuta e inicia y se conecta todo. Eso de la sinapsis cerebral, yo decía, pero, ok, ¿quién tiene problema de esto? ¿Por qué? Entonces ahí encuentro un nicho que necesitaba completar para que Felicia trabaje lo integral como lo estoy haciendo ahora. Entonces creo que eso le da un marco y una diferencia a lo que están haciendo los demás. Claro. Y a veces sueno pedante cuando digo, permiso, tienes que venir donde Felicia Guzmán, que además es maestra porque se formó como educadora, pero tiene una integración de la actuación, de la maestría de ceremonias y la locución, que lo estudié en la Escuela Nacional de Otto Rivera, pero también tiene el espacio lingüístico, ¿verdad?, de la palabra, la literatura, y ahora el cerebro, que estamos en ese camino. O sea, Felicia desde que empezó sabía para dónde iba. Sí, aunque en el camino tuve unos atajos que me distrajeron, pero ya estamos aquí. Ciertamente eres un ejemplo de que no hay que saltarse pasos y que eres completa en lo que haces. A lo largo de tu docencia, y aparte de tu historia, ¿has notado o has podido presenciar algún cambio drástico en alguno de tus estudiantes que tú digas, wow, lo logré?
o que tú sientas esa satisfacción de haber cambiado la vida de esa persona. Yo tengo 2 casos y esos casos son lo que me ha motivado a abrir esa clase que yo llevo años impartiendo, a abrir el Instagram como un aula abierta, ¿verdad? Convertir en un aula abierta para el mundo, que todo el mundo pueda venir, formarse de manera práctica, técnica y conciencial para que pueda solucionar esos problemas. Yo tuve un alumno que había recibido terapias, muchas, de habla, y tenía varias dificultades. Y en ese momento ya no podían pagar las terapias. Y yo estaba haciendo unas clases y me dijeron, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Y no tenemos muchos recursos. Y yo le dije, yo lo voy a hacer gratis. Porque cuando yo lo escuché, me identifiqué. Yo dije, pero esa soy yo. Porque yo escuché, exactamente. Yo dije, pero yo lo estoy escuchando y eso se puede trabajar. Señores, en menos de año y medio, ese adolescente está hablando muy parecido a mí o mejor. Tiene una dicción que yo estoy enamorada. Y yo dije, la práctica, la conciencia y la guía, yo diría, no voy a decir correcta, voy a decir oportuna. Constancia, y ese niño lo logró. En ese programa o ese proyecto, mejor dicho, es el habla y leer. Habla y lee, aunque en ese momento no teníamos el nombre, simplemente eran clases que yo impartía. Y ahora le puse habla y lee porque definitivamente mi vida transcurre en esas 2 áreas. Leer para después hablar. Antes, y el otro... no. Y el otro caso, perdona, el otro caso fue una persona que quería candidatearse, bueno, se estaba candidateando, tenía una dificultad con el miedo escénico enorme, pero me llamaron por el miedo escénico y lo de menos era el miedo escénico. Fíjense, ahí yo descubrí algo maravilloso con ese caso, que mayoría de las personas que tienen miedo escénico es porque tienen problemas en su comunicación, lo saben internamente, aunque sea en el subconsciente, y por eso tienen miedo. Cuando me llega el caso, yo digo, pero espérate, vamos a trabajar primero la palabra, la organización del discurso, la forma de pronunciarla, y después trabajamos tu miedo. No hubo que trabajar el miedo. El miedo se trabajó cuando se trabajó la dificultad. Cuando esa persona vio lo que podía hacer, se empoderó, ¿a dónde miedo? El miedo siempre está ahí. Yo siempre le digo a la gente, yo no quito miedos. Cuando yo haga eso, me voy a volver una mujer millonaria. Y créanme que no voy a estar aquí, bueno, ni vendrá la entrevista. Voy a estar en Dubái, pasándola súper bien. Entonces, no, porque quien puede lograr eso, le mando fotos. Mira, de manera particular me siento muy satisfecha de que haya gente como tú enseñando este tipo de cosas. Porque hay un dicho muy popular en las calles de que el que habla bonito es porque se cree la gran cosa. O el que habla bonito es porque quiere reflejar que tiene dinero o porque quiere mandar un mensaje diferente al que estás diciendo aquí. Correcto. Dentro de tus proyectos o tu proyecto Habla y Lee, existe también la posibilidad de desconstruir esa idea, claro, de que el hablar bonito es una forma de vida y una forma de comunicar y no lo que la gente piensa de que yo me creo lo que quizás no soy. Es que me gusta esa palabra de hablar bonito, pero yo lo veo como un sentido más humano. Hablar bonito, ponerle la parte psicológica, la palabra emocional. ¿Qué quiere decir esto? Tener al otro en cuenta cuando hablo, escucharlo, una escucha activa, buscar las palabras adecuadas para esa persona, su nivel académico, su nivel intelectual. Hemos visto muchos intelectuales que hablan como si quisieran distanciarse de la persona, porque lo que quieren es quizás lucírsela, pero ahí no hay comunicación. Ahí hay otra cosa, hay otro interés. Entonces, cuando tú hablas bonito, tú tomas en cuenta al otro. Y eso es yo le llamo a eso, de hecho tengo un taller que se llama así. Le llamo, Hablar Bonito es un programa que yo tengo, lo estoy desarrollando por ahí bien rico. Se llama Hablar Bonito para incluir la parte emocional, la parte socioemocional, tomar en cuenta al otro, que la comunicación tenga un objetivo que sea desarrollo humano, más que un tema intelectual. Entonces, vuelvo ahí, que me quiero quedar en ese pedacito que me encantó. Entonces, y muy intelectual, vas y hablas, enamoras, pero horas después, ¿qué pasó con lo que dijiste? Vacío. Porque siempre la forma va a ser atractiva. Es como cuando vemos a alguien
muy bonito. Yo le decía hoy a mis estudiantes, yo logré algo maravilloso que me arregló la vida. Los parámetros estéticos de este país no son los que yo tengo. Sin embargo, cuando yo aprendí a hablar como yo quería, cuando yo aprendí a comunicar las cosas que necesito, y yo empecé a escuchar mi voz y me enamoré de mi voz, que yo soy una voz ronquita y no me gustaba que fuera ronca, y le encontré el tono y dije, no, mi amor, pero aquí yo voy a conquistar con esta voz. Si Dios me la dio ronquita, entonces vamos a buscarle la forma. Y miren, hoy yo formo a personas que trabajan con su voz. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si hablas maravillosamente bien, espectacular, intelectual y tienes un nivel técnico muy alto y no te entienden, no sirvió de nada. No, eso no construye, eso no edifica. En el momento será bello, pero después no pasará nada. Ahora, cuando tú te pones al nivel de la persona, usas los términos, no tienes que, yo no digo bajar porque nadie está abajo ni arriba, eso es social, eso es un disparate, pero no tienes esa comprensión. Tú te trasladas a su lugar, eres empático y buscas palabras que le permitan entenderte y que esa comunicación logre el objetivo. ¿Cuál es? Interacción. Bien. Wow. No quisiera dejar pasar en esta entrevista algo también muy importante que va de la mano con lo que usted está diciendo. Por aquí estuvimos al maestro Daniel de la Cruz, un profesor de locución que nos ha formado a mi compañera y a mí también, y él mencionaba mucho sobre lo que hablábamos al principio, sobre el lenguaje corporal. Quisiéramos que usted abunde un poco más. ¿Qué conjugación hay entre hablar correctamente y el lenguaje corporal para tú poder transmitir un mensaje que le llegue a la persona? ¿Han visto personas que se dedican al servicio al cliente que te dicen con una voz muy linda y muy mecánica y muy programada, te dicen, buenos días, ¿en qué podemos servirle? Que no te miren. Y tú, si tú le quitas la cara, tú escuchas esa voz y tú te sientes el presidente, vamos, yo soy maravillosa, me tratan muy bien. Ya te lo acabo de decir. El discurso oral tiene que ir en consonancia con el discurso gestual. Muchas veces, hay un reel en mi Instagram, vean lo que está riquísimo, que habla de eso. Tus gestos llaman más la atención que lo que tú dices, porque es más llamativo. El ser humano está programado para que lo que ve se conecte con lo que escucho. Y si lo que ve traiciona lo que escucha, no hay comprensión. Wow, importante. No hay respeto. Yo espero que todo Deme un segundo, dice Jacob que no te escucha. Vamos todo el que nos esté mirando, que esté Exacto. tomando lápiz y papel como nosotras, porque aquí nuestra invitada nos está calificando desde que empezamos. A mí me gustaría que Felicia abordara sus talleres, pero vamos a leer unos cuantos comentarios que tenemos aquí en el live. Sí, qué lindo, qué lindo. Dice, saludos a José Raúl. José Raúl es el chico que te comentábamos, que es nuestro productor que está fuera del país. Que se fue para yo no verlo. Lo queremos y lo amamos, aunque sea de lejos. Dice él, tengo más de 9 años conociendo a Felicia. Sí. Y es una mujer con mucho talento de nuestro municipio de Villa Altagracia. Felicidades para ella. Gracias. Juana Celeste, ¿la conoces? Mi tía, saludos a Juana Celeste, mi tía, mi fan número 1. Sí. Es nuestra fan y nuestra amiga. Nuestra amiga bueno. también. Bueno, nos saluda tanto a Alice como a mí. Gracias. Y dice, orgullo de nuestra familia. Amén. Ella Dice también. Alexandra, me imagino que es Melo también. Alexandra ML. Sí. Buenas noches. Maestra de mi madre y amiga leal. No es hablar bonito, es hablar bien claro. Oh, wow, muy Dice bien. Luz María Melo, excelente, saludos. Saludos a mi tía. Marianela Melo fue la que hizo el comentario, no es hablar bonito, es hablar bien y claro. Correcto, de eso se trata. Gracias. Alexandra dice, profesional del teatro y folclore, siempre con proyectos innovadores y futuristas. Ay, pero aquí no han sabido aprovecharla. Por eso la trajimos aquí para dar a conocer de todas sus virtudes. Hay gente que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo pienso que es verdad. Sí, yo también comparto mucho eso. Pero aquí estamos para conocer, porque en Villa tenemos mucha gente que brilla y es una. Y esto es un ejemplo de que sí se ve, porque ustedes me invitaron. Es una mujer que admiro mucho, nos dice Alexandra. Y saludo a todos los que están conectados. Felicia, háblanos ahora, imagínate que tú nos vas a vender
todo lo que tú haces. Aquí una práctica y vamos, Felicia. Claro, háblanos de tus proyectos, cómo podemos contactar a Felicia, cómo podemos inscribirnos, cómo podemos hilvanar esas ideas y transmitir a través de nuestra voz. Y sobre todo, la parte más importante, señor, el dinero. ¡Ay, el dinero! ¿En serio? ¿Cómo monetariamente podemos adquirir y aprender contigo, Claro. adquirir tus conocimientos y ponerlo en práctica? Y nosotras, imagínate. Bien, en este momento tenemos varios servicios. Estamos ofreciendo unos workshops, que son unas capacitaciones para las empresas, cualquier negocio que quiera que sus colaboradores hablen mejor, no solo con la voz, sino también con la expresión corporal, que es donde tenemos más áreas de oportunidad. Entonces estamos haciendo ese servicio, se hace de 3 a 4 horas, dependiendo de lo que decida el negocio. Entonces nosotros llevamos un proyecto muy bonito que para capacitarlos, mejorar con ejercicios muy prácticos y con un acuerdo con la institución de que estos puedan mejorar en el servicio al cliente y en sus ventas al momento de promocionar algún producto. Eso es un workshop de 4 horas o 3. El otro servicio que tenemos son mentorías personalizadas. Eso es un 1 a 1 con Felicia. En este momento lo tenemos online, 100% virtual, pero también lo tenemos presencial. Depende de dónde estés y demás. Tenemos las dos opciones. Eso es un 1 a 1 con Felicia, donde trabajamos esas dificultades. Se llena un formulario, hay una reunión primaria y con eso vemos cuáles son las necesidades primarias y secundarias y hacemos un plan de mejora entre 10 a 8 encuentros. Si la persona amerita más, hacemos más. Y ahora mismo estamos iniciamos ayer, un laboratorio de oratoria y presencia escénica para trabajar esos miedos escénicos y esa dificultad o simplemente mejoría que se quiera tener al momento de comunicarse para todo profesional, para los políticos. Estamos también haciendo mentorías para esas personas que se están candidateando, que necesitan mejorar esas técnicas al hablar en público, mejorar su dicción, esa persuasión y todo lo demás y esa construcción del discurso. Así Sí. que llámenme, que estamos esperando por ustedes para que esa campaña les salga muy bien. Entonces, el proyecto Habla y Lee, específicamente. El proyecto Habla y Lee es eso, porque todo espacio de formación oral necesita previo una documentación. Nosotros trabajamos todo un plan muy didáctico, esa es la diferencia con Felicia, que somos muy didácticos. Anoche comentaba una chica, mira, yo había hecho el ejercicio del lápiz, pero no sabía que tenía tantas bondades. Sí. ¿Qué es lo que queremos? Que las personas no solo aprendan a hablar bonito, es que mejoren su manera de pensar, que aprendan a estructurar mejor sus mensajes y que ese mensaje tenga una intención comunicativa y que esa comunicación esté avalada por una expresión oral y gestual que le permita que llegue a donde le dé su deseo. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Si te tocara volver a Villa Altagracia, por X o Y razón, Sí. ¿qué proyecto impartirías tú? ¿Qué dirías tú? Bueno, yo vuelvo a Villa y voy con este plan. Lectura, oratoria, danza y teatro. Yo creo que esas son las herramientas que necesitan las personas. Disminuye violencia, ayuda a que las personas, sobre todo el hablar, el que sabe comunicarse tiene un 80% de probabilidades de lograr el éxito en lo que se decida. Sí, ¿Y totalmente. tú qué aprendiste a hablar correctamente a través de la constante lectura y el lápiz? ¿Hay un libro específicamente que te haya marcado? Sí, pero no es un libro directamente de este tema. Hay un libro que se llama El Principito, Sí. que yo siempre digo, de niña me enseñó a volar. Bueno, son muchos libros, no me digan eso, pero El Principito es de bebé, de niña, mi libro. Y de adulta hay una novela que se llama La insoportable levedad del ser, una novela muy filosófica. La insoportable. Cambió mi manera de ver al mundo, de ver a los hombres, de ver a la mujer. Es una novela extraordinaria que les recomiendo a todo adulto. Sí, creo que tengo ¿Ya? que leerla. Anoten ahí, por favor. Y, bueno, déjenme decir otra que se llama El arte de la guerra, que para mí, un estudiante que pasé en 6º grado, por mi asignatura, tiene que leer eso, La Ilíada, La Odisea y El arte de la guerra, porque son libros que te muestran el alma humana
de una manera diferente. Y al mostrarte el alma humana, te conectan con el mundo, no importa la época. Se trasladan por la época y se vuelven tan actual porque tienen los conflictos humanos más relevantes que nunca van a terminar. Y para los que necesitan contactar a Felicia, déjenme decirle que ella tiene sus redes sociales muy activas. Muy pimpeadas. ¿Cuáles son tus redes sociales y tus números de contacto? Para mis redes, Instagram. Estamos por ahí habilitando ese espacio. Allí tenemos a Felicia Guzmán HL. Bien, que es habla y lee. Me buscan y me encuentran así. Ahí hay un link, pueden cliquearlo y de una vez van a tener muchísimas informaciones. Si quieren directamente hablarme al WhatsApp del negocio, ¿verdad? Pueden llamar o escribir al 829 514-7676. Es que, señores, ya no nos sabemos los números. Sí, estamos muy 829-514-7676. Hablen ahí y van a solucionar todos los conflictos de su comunicación. Antes de finalizar con esta interesante entrevista, vamos a hacer una pequeña dinámica, Felicia. Pero claro, cualquiera. Una dinámica que creo que en todos los podcasts está famosa, pero nosotros tenemos... Ay, qué miedo, yo estoy desactualizada. Por favor, como que yo soy una niña, explíquemelo. Te vamos a hacer simples preguntas, Ok. unas 7 u 8, y tú vas a responder lo más Rápido. simple y rápido posible. Tengo miedo. Ahora soy yo. Una palabra que te define. Lealtad. ¿Teatro o cine? Las dos. Leer o escribir. Leer. ¿La comunicación se aprende o se descubre? Se entrena. Es verdad. ¿Qué nunca puede faltar en tu vida? Un libro. ¿Qué te hace feliz? Enseñar, recibir aprendizajes. Y completa esta frase. Mi propósito es... Acompañar al mundo a comunicarse mejor. Pero muy preparada, Felicia. Señores, nos dejamos. Me la pasaron el chivo. Y es que tenemos que dejarlos porque ahora nuestra invitada nos va a dar nuestras calificaciones Claro. y a decirnos dónde tenemos que reforzar. Gracias por la sintonía, gracias a todo el que estaba ahí. No olviden que pueden volver a ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo y poder tomar notas más detenidamente. Así es, en Gente que Brilla, en YouTube, en Instagram. Tenemos hasta TikTok, así que cualquiera que sea su red, ahí nos puedes encontrar. Felicia, agradecerle de verdad por venir a este espacio, a este humilde espacio del municipio de Villa Altagracia, en donde pretendemos dar a conocer las grandezas que tienen los municipios nuestros que han salido de aquí, pero siguen presentes en nuestros corazones, y fue visto con los comentarios que recibimos en el día de hoy. Así Éxitos, y vamos a ver si participamos en uno de esos. Claro. Gracias a ustedes. Gracias triplicadas porque dejó de ganarse un dinerito. Sí, para venir. Es un honor, es un honor. Muchísimas gracias. No se pierdan otra nueva entrega la próxima semana de Gente que Brilla. Hasta la próxima.